Cláusula params. La palabra clave params permite especificar un parámetro que acepte un número variable de argumentos. Por ejemplo, hagamos la siguiente función. Estamos declarando aquí una función que va a aceptar X número de valores enteros. Estamos utilizando aquí la palabra clave params. Estamos especificando que esperamos elementos enteros y se van a depositar en un arreglo llamado números a promediar. Pongamos entonces ahora el cuerpo de nuestra función. Una variable para almacenar la suma. Una variable para almacenar el total de números. Y le asignamos la longitud de los valores recibidos. A continuación vamos a recorrer la colección, el arreglo. Y en cada iteración vamos a realizar la suma. Finalmente vamos a devolver la suma entre el total de números y eso nos daría el promedio. Podemos nosotros ahora invocar a la función de la siguiente forma. Podemos nosotros hacer lo siguiente. Calcular promedio y le podemos pasar, por ejemplo, estos valores. O incluso podríamos nosotros invocarla de la siguiente forma. Únicamente dos valores, por ejemplo. Esto es un variable número de valores. Por ejemplo, pudiéramos proporcionarles en lugar de 3, igualmente pudiéramos proporcionarle distintos, no sé. Prácticamente no tendríamos límite en el número de argumentos que pudiéramos proporcionarle. Al ejecutar nuestra aplicación obtenemos lo siguiente: los promedios correspondientes a la lista de números que le pasamos. Detengamos nuestra aplicación. No se permiten parámetros adicionales después de la palabra clave params. Esto es que si nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, aquí algún otro parámetro, esto no es permitido. Un arreglo de parámetros debe de ser, ¿verdad?, el último parámetro en la lista de parámetros. Para definir entonces parámetros adicionales, deberán ponerse antes de la palabra params. En este caso, tendríamos que mover este parámetro adicional antes de params para que en este caso params
sea el último parámetro de la lista de parámetros. Y aquí sí es permitido. Tampoco se permiten varias palabras clave params en una misma declaración de método. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos tener aquí, por ejemplo, otra instrucción params. Vamos a suponer aquí string. Por ejemplo, vamos a suponer aquí cadenas, que quisiéramos nosotros hacer esto. Es el mismo caso, solamente podemos tener una y debe de ser al final de la lista de parámetros. En esta demostración vimos el uso de la cláusula params. Mediante la cláusula params podemos definir un método que acepte un número variable de argumentos.